Inducción electromagnética, parte 2. Demostración e interpretación de la ley de Faraday-Lenz. Como vimos, la circulación de corriente generaba un campo magnético, es decir, cargas en movimiento en el mismo sentido que generaban un campo magnético constante en el tiempo. Ahora, si estas cargas alternaban el sentido de circulación, el campo magnético variaba también en el tiempo. El hecho de que una corriente eléctrica circulando por un conductor produce un campo magnético hizo que se planteara la posibilidad del proceso inverso, es decir, que el campo magnético sea capaz ahora de producir el movimiento de las cargas, es decir, una corriente eléctrica. En 1831, simultáneamente, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en Estados Unidos de Norteamérica descubrieron que esto era posible. Simplemente el movimiento relativo de un conductor y un campo magnético inducía en los extremos del conductor una diferencia de potencial. La magnitud de la diferencia de potencial inducida depende de la rapidez con que el material conductor o el alambre atraviesa las líneas de campo magnético. Cuanto más rápido, mayor diferencia de potencial inducida, y también cuanto mayor es el número de espiras de alambre que se desplazan dentro del campo, mayor diferencia de potencial. En 1834, Henry Lenz advirtió que el sentido de la corriente inducida sería tal que su flujo magnético se opone a la causa que lo produce. Esta ecuación, siendo E la FEM inducida, la fuerza electromotriz inducida, es igual a menos el número de espiras por la variación del flujo magnético en el tiempo. El fenómeno de inducir una diferencia de potencial alternando el campo en torno a un conductor se llama inducción electromagnética. El fenómeno de inducción electromagnética se puede resumir en un enunciado que se conoce como ley de Faraday-Lenz. La diferencia de potencial inducida en una bobina es directamente proporcional al producto de del número de espiras y a la razón de cambio del flujo del vector inducción magnética sobre dichas espiras en el tiempo, y el sentido de corriente inducido será tal que su flujo magnético se oponga a la causa que lo produce. Con el objetivo de interpretar conceptualmente estos fenómenos, primero vamos a definir la palabra flujo que usamos en el concepto de inducción. Si tomamos un área, llamamos flujo de inducción magnética, al producto de la componente perpendicular de las líneas de campo inducción magnética que atraviesan ese área y el área. En el Sistema Internacional de Medición, el flujo magnético se mide en Weber. Como es el nombre de un físico alemán, se simboliza con la W mayúscula y la B larga minúscula. Ahí tenemos un campo magnético, líneas de fuerza atravesando un área. El flujo magnético será el producto de ese vector inducción magnética por el área. Cuanto mayor líneas de fuerza atraviesan el área, mayor flujo magnético tengo. Tengan en cuenta que el vector B se toma perpendicular al área. Cuanto mayor líneas atraviesan, como decidimos, el área, mayor es el flujo magnético que tenemos. El flujo magnético es igual a el vector inducción multiplicado por la superficie por el seno del ángulo que forma el vector con la superficie. Eso es para tomar la componente perpendicular al área. Si el vector inducción lo medimos en Tesla y la superficie en metros cuadrados, Tesla, metro cuadrado, la unidad es el Weber. Si tenemos una espira, podemos tomar la superficie interior de la espira como el área para calcular el flujo. Por lo tanto, si hacemos el producto de ese vector inducción magnética por el área interior, tendremos el valor del flujo magnético en función al área de la espira. Si tenemos una espira, podemos considerar el flujo de inducción magnética como el producto de la componente perpendicular al área del vector inducción y el área encerrada en el interior de la espira.
Conociendo la unidad de flujo magnético, podemos demostrar cuál es la unidad de la FEM inducida de la ley de Faraday-Lenz. Habíamos dicho que la FEM inducida era menos la variación del flujo magnético en el tiempo. Si el flujo magnético lo medimos en Weber y el tiempo en segundos, pero como Weber es Tesla metro cuadrado y Tesla es Newton por amper metro, simplificando, llegamos a que Newton por amper metro sobre segundo, pero si amper lo cambiamos por su equivalente, que es Coulomb segundo, y simplificamos, nos queda que la FEM inducida nos va a dar en unidades de Newton por Coulomb metro. Ahora, Newton metro es Joule, por lo tanto, la unidad para la FEM inducida es Joule por Coulomb, y Joule por Coulomb es Volt. Por lo tanto, vemos que la FEM inducida justamente tiene unidades de diferencia de potencial, porque justamente lo que se observa producto de este fenómeno de inducción es que obtenemos una diferencia de potencial. Con el objetivo de interpretar conceptualmente estos fenómenos, hagamos la explicación de la ley de Faraday-Lenz a partir del uso del simulador. Tenemos ahí una bobina de 4 espiras y veamos qué pasa cuando movemos el imán en torno a la espira. Entonces podemos ver que la lamparita se prende, o sea que hay una diferencia de potencial entre los extremos de la bobina, y el voltímetro que tenemos allá acusa esa diferencia de potencial, siendo en un sentido cuando lo acerco y en otro cuando lo alejo. O sea que estoy obteniendo una diferencia de potencial que la corriente no es continua. Y ahí le pusimos las líneas de fuerza para que podamos ver qué es lo que está pasando cuando muevo el imán en torno a la bobina. Fíjense que las líneas de campo magnético atraviesan el área interior de la bobina y a medida que lo acerco son más las líneas de campo que atraviesan esa misma área, por lo tanto lo que estamos haciendo es cambiar el flujo magnético. O sea que la variación del flujo magnético en el tiempo es lo que nos está produciendo esa diferencia de potencial. Obviamente que como estamos relacionando el flujo magnético en el tiempo, si ese flujo magnético cambia más rápidamente, vemos que la diferencia de potencial es mayor. Es decir, si el movimiento relativo entre el campo magnético y la bobina aumenta en velocidad, entonces aumenta la diferencia de potencial. Digo el movimiento relativo porque tanto podemos mover el imán como podríamos mover la bobina. Ahí se ve claramente cómo al acercarlo más líneas de fuerza atraviesan, ¿sí? Y por lo tanto aumentamos el flujo. ¿Qué pasa si tenemos una bobina de 2 espiras? Bueno, la FEM inducida depende del número de espiras. Obviamente que también, si aumentamos la velocidad de movimiento relativo, el flujo magnético cambiará más rápidamente en el tiempo y por lo tanto la FEM inducida aumenta. Acá podemos ver, movemos el imán en torno a la bobina, entonces estamos cambiando el flujo magnético en el tiempo, la lamparita acusa esa diferencia de potencial y por lo tanto se enciende. Y acá lo que hicimos fue mostrar que el movimiento es relativo, ya sea que movamos el imán o la bobina, lo que nos interesa es variar el flujo magnético, ¿no? Entonces, ya sea que movamos la bobina o movamos el imán, estamos haciendo que cambien las líneas de fuerza que atraviesan el área interior de esa espira. Obviamente que al cambiar la polaridad del imán, el sentido de circulación de la corriente cambia, por eso el instrumento acusa el movimiento hacia un lado o hacia el otro. Ahí pusimos las líneas de campo para que vean que lo que estamos haciendo es variar el flujo magnético. Y acá nuevamente le mostramos que indistintamente si cambiamos
Si movemos la espira o movemos el imán, se produce lo mismo, pero lo que vamos a ver ahora es ahí cómo están variando las líneas de campo en función a la espira. Por lo tanto estamos variando el flujo, pero también el flujo tenía que ver con la variación de... el flujo tenía que ver con las líneas de campo que atraviesan el área. Si cambiamos el área, cambia también el flujo. Entonces la magnitud de la diferencia potencial inducida depende de la rapidez con que el alambre atraviesa las líneas de campo magnético. Cuanto más rápido, mayor diferencia de potencial inducida. Y también del número de espiras, o sea, de alambre que se desplazan dentro del campo. A mayor número de espiras, mayor diferencia de potencial. Esto fue la conclusión a la que llegó Faraday. La FEM inducida es directamente proporcional al número de espiras y a la variación del flujo magnético en el tiempo. Así como el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, la bobina almacena energía en forma de campo magnético, producto del trabajo realizado al variar el campo magnético en el tiempo, debido al movimiento relativo entre la bobina y el imán. Si sobre dos espiras iguales de distinto material y en el mismo medio se hace variar de igual manera el campo magnético en el tiempo, la FEM inducida será la misma, pero la intensidad de corriente dependerá de la reactancia inductiva de cada espira. La posición que ofrece el circuito a la corriente alterna se llama reactancia inductiva y se mide en ohms. Por ejemplo, si una espira es de cobre y la otra es de caucho, la FEM inducida es la misma, pero los electrones en el caucho están ligados fuertemente a su estructura molecular, por lo que la corriente inducida será menor. La reactancia inductiva depende del coeficiente de autoinducción y de la frecuencia de la corriente alterna. Si se mantiene constante la forma de una bobina y el medio donde se encuentra, el flujo de inducción magnético que ésta genera es proporcional a la intensidad de corriente inducida, siendo la constante de proporcionalidad el coeficiente de autoinducción. En el Sistema Internacional de Medición, la unidad del coeficiente de autoinducción es el Henry. Henry, como es en honor al físico norteamericano, se escribe simbólicamente con H mayúscula, Y minúscula, y el Henry es igual a Weber por ampere. Según lo expuesto, podemos escribir el flujo magnético en función del coeficiente de autoinducción y despejar, y por lo tanto, la intensidad de corriente por el coeficiente de autoinducción es igual al flujo magnético. Por lo que si en una bobina de espiras variamos el flujo magnético en el tiempo, se producirá una variación de la intensidad de corriente en el tiempo y por lo tanto podemos escribir de esta manera. Y como, según la ley de Faraday-Lenz, la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por la variación del flujo magnético en el tiempo, entonces podemos reemplazar y escribir de otra manera la ley de Faraday-Lenz en función de la intensidad de corriente.